Ahí estamos. Bien, entonces, seguimos con los modelos lineales generales, o sea, seguimos trabajando con modelos lineales, con variables con distribución normal. Asumimos que la variable de respuesta sigue una distribución normal. Pero lo que vamos a cambiar ahora es vamos a hacer un nuevo método de estimación de parámetros. A ver, el método que vamos a ver es el de máxima verosimilitud. Nosotros hasta ahora, esto lo conté en detalle cuando vimos la parte de regresión, venimos trabajando con un método que es el de cuadrados mínimos, o mínimos cuadrados ordinarios. Y lo que tratábamos de hacer es minimizar la distancia de la recta, por ejemplo, cuando tenemos que estimar una recta, queremos hacer una recta para estudiar la relación entre x e y, nosotros tenemos que estimar dos parámetros de una recta, el beta 0 y el beta 1, que son la pendiente y la ordenada del origen, o al revés, la ordenada del origen y la pendiente de esa recta. La vamos a estimar y nosotros lo que terminamos calculando es el B0 y el B1, que son los estimadores de beta 0 y beta 1. El método que usamos para buscar el B0 y el B1 es el de mínimos cuadrados. ¿Se acuerdan que era el método de mínimos cuadrados? Poníamos la recta pasa por el centroide y después movíamos la pendiente de esa recta en función de minimizar esto que está acá. Minimizamos la distancia entre el valor observado de los individuos de I con respecto al valor predicho por esa recta, es decir, la distancia entre la recta y los puntos. Queríamos minimizar esas distancias, las sumas de esas distancias, pero como se compensaban, teníamos individuos que estaban por encima y otros por debajo, se compensaban, lo que hacíamos era minimizar la suma de estas distancias al cuadrado. Minimizamos los residuos al cuadrado. Bien, ese es el método de mínimos cuadrados. Es el método clásico, todos los cursos de estadística básica, sobre todo lo que se trabaja a mano, se usa esto, porque las fórmulas son sencillas, todo es entendible. Técnicamente, este método no requiere un supuesto de distribución de probabilidades de la variable. Yo podría calcular esto independientemente de que la variable siga una distribución normal, la y dado x siga una distribución normal, Poisson, binomial o cualquier otro. Yo lo puedo estimar igual. Pero sí era importante el momento de querer hacer inferencias. Si yo quiero hacer la prueba de hipótesis y voy a calcular un p-valor, ahí aparecían los supuestos sobre la distribución. Bien, algunas de las características es que esta estimación es bastante sensible al desbalanceo. A ver, ¿cuáles eran los supuestos que teníamos en un modelo de ANOVA o de regresión, estos modelos lineales? Pedíamos que los épsilon, los errores aleatorios, los que me dicen la distribución de probabilidades que va a tener y dado un valor de x, pedíamos que eso sea normal e independientes. Tenían una media cero, por definición de que son errores aleatorios con respecto al valor predicho, a la esperanza. Esto es por definición. Y suponíamos que esta variancia iba a ser constante. Que para cada subpoblación de I dado un valor de X, voy a tener siempre la misma varianza. Bien. Este es el supuesto de los dos métodos que vimos hasta ahora, que es el de ANOVA de un factor y el de regresión lineal simple. Sin embargo, varios de estos supuestos suelen no cumplirse. Por ejemplo, de independencia. Yo pido que cada una de las unidades experimentales aporte información novedosa en el sistema. Eso muchas veces no pasa. Y van a ver ustedes cuando hagan sus tesis que los diseños de los experimentos que se suelen hacer no cumplen eso. Suele haber varios tipos de correlaciones. Por ejemplo, una correlación temporal. Si yo agarro un sujeto, en general en nuestra facultad y en ciencia en general las unidades experimentales son bastante caras. No es fácil de tener unidades experimentales. Entonces, una vez que uno tiene un ratón que le aplicó una droga, no lo va a medir una sola vez. Van a ver, cuando ustedes trabajen, que lo van a medir. El efecto de la droga lo van a medir hoy, lo voy a medir mañana, y lo voy a medir pasado, y quizás durante una semana voy a ir viendo qué le pasa a ese sujeto repetidas veces. Si eso ocurre, de cada sujeto tengo 5 determinaciones, esas 5 determinaciones no son independientes.
Y después voy a tener otro sujeto. De un sujeto tengo 5 determinaciones. Después tengo otro sujeto con 5 determinaciones. Entre estas observaciones hay una independencia que es distinta que dentro de las observaciones de un sujeto. La información es muy diferente dentro de un sujeto, dentro de las determinaciones de un sujeto, que entre las determinaciones de distintos sujetos. Y todo eso está dentro de un mismo tratamiento. Así que se generan estructuras de correlación temporal, cuando vamos siguiendo a lo largo del tiempo a los individuos. O se pueden generar estructuras de tipo espacial. Por ejemplo, si ustedes están midiendo algún proceso que, tiene que se mide en el espacio, están viendo, como yo les contaba, el efecto de la agricultura sobre la diversidad de roedores, y yo tengo distintos campos donde tengo mis muestreos de roedores. Los campos que estén más cerca van a compartir condiciones ambientales más parecidas. Por lo tanto, los roedores que van a estar ahí van a tener una comunidad mucho más similar que campos que están alejados. Y eso genera que la información que me da un campo va a estar compartiendo si el campo siguiente está muy cerca. Va a compartir cierta información. Y si el campo está muy lejos, no va a compartir información. Por lo tanto, el grado de independencia ya no es tal. Los campos cercanos no son tan independientes como los lejanos. Eso lo que me habla es que hay una pérdida de independencia debido a que hay una estructura espacial de los datos. Y la otra estructura clásica es el de anidamiento, que se llama, cuando tengo una estructura jerárquica de los datos. Yo estoy midiendo personas, mido la altura de las personas, esas personas están agrupadas en barrios, esos barrios están agrupados en ciudades, esas ciudades están agrupadas en departamentos, eso en provincias y eso en países. Esa estructura jerárquica hace que los individuos que son del mismo barrio, vamos a suponer que compartan cierta característica genética, pueden ser más parecidos que los que están en barrios distintos o en países distintos. Nada, la idea es, nosotros no vamos a abordar esto, pero van a ver, cuando ustedes empiecen a trabajar, que la independencia, que es algo fácil de decir, unidades experimentales independientes, no siempre ocurre. Y es bastante común que no ocurra. Así que van a trabajar, seguramente alguna de estas cosas lo van a tener. Estas cosas sí se analizan, por ejemplo, en Biome 2. En Biome 2, los modelos lineales generales, o sea, con distribución normal, lo primero que empiezan a ver es, bueno, ¿qué pasa con un modelo con distribución normal, pero que tienen medidas repetidas sobre un mismo sujeto? O de estructura espacial no se lo ve tanto. O tienen una estructura jerárquica de los datos están agrupados en estos anidamientos. Bien, eso es cuando no hay independencia. Después, el otro supuesto que aparece acá, distribución normal. Distribución normal es un modelo planteado por Gauss que funciona bien para describir comportamiento de algunos procesos biológicos. Ya vimos, los procesos biológicos dependen de muchos factores pequeños, pero si el proceso biológico no depende de muchos factores pequeños que me dejen una distribución continua, la distribución normal es buena. Y ustedes ya conocen otros modelos como el de Poisson, Bernoulli, binomial. Y es muy común, viendo las tesis y la gente, los trabajos, las tareas de investigación que se hacen en la facultad, es bastante común que los procesos que estudie la gente no sean normales. Si yo estoy viendo si un animal está vivo o muerto, le aplico una droga y veo si sobrevive o no, o si se enferma o no, es un proceso dicotómico bien de Bernoulli. O si, no sé, vimos ejemplos de binomial, de Poisson. Entonces es bastante común que esto no se cumplan y haya otras distribuciones. Y otra cosa que suele no cumplirse es el supuesto de varianza constante. Ya charlamos que varianza constante estoy suponiendo que si yo tengo un proceso, un tratamiento que genera una población con una determinada media, le aplico, tengo otro tratamiento y genera otra subpoblación con otra media, suponer que el tratamiento puede afectar a la media, que es lo que yo quiero ver, voy a hacer hipótesis sobre sus medias, pero le tengo que decir al proceso biológico con el que estoy trabajando, digo, podés afectar a la media, pero no se te ocurra afectar la varianza. Eso es bastante raro. En general, los procesos biológicos pueden manifestarse porque afectan a la media,
o porque afectan a las varianzas y no a la media, o porque afectan a ambos. Bien, pedir varianza constante es algo fuerte y suele no ocurrir, puede no ocurrir. Y podemos tener procesos heterocedásticos. Bien, ¿por qué menciono todo esto ahora? Si van a trabajar con el método de estimación de máxima verosimilitud, perdón, de cuadrados mínimos, y quieren salir de estos supuestos clásicos, se les va a complicar bastante. Por cuadrados mínimos, incluir correlaciones espaciales, temporales, de anidamiento, se pueden hacer, pero son bastante más complejas. O si queremos trabajar con distribuciones no normales, como binomial, Poisson, se complica muchísimo. Y si tenemos heterocedasticidad, también. Para esos casos, para todos estos casos, es más flexible y más útil trabajar con otro método de estimación. El otro método de estimación es el de máxima verosimilitud, que es el que vamos a ver ahora. Bien, acá hay otro tema, que es el del desbalanceo. ¿Recuerdan un diseño balanceado? Es en que a todos los tratamientos le aplico la misma cantidad tengo la misma cantidad de sujetos para todos los tratamientos. Yo les comenté, en una nova de un factor, no hay problema si yo tengo un tratamiento A, B y C, y acá tengo 5 individuos, acá tengo 10 y acá tengo 8 individuos en cada uno tengo sus datos de una variable continua, y los puedo comprar. No es problema. Pero acá esto me adelanto un poco, cuando veamos análisis de la varianza de dos factores, yo voy a tener tratamiento A, tratamiento B, tratamiento C para hembras y machos. Eso van a ser dos factores. Voy a tener réplicas acá. Si acá en unos tengo 4 datos y en otro tengo 8 datos y en otro tengo 2 datos, eso sí es un problema. Empieza a haber serios problemas. Y hay que empezar a ajustar sumas de cuadrados, hay que empezar a hacer varios problemas. Y ni hablar, como dice acá, si me queda una celda vacía, también es un problema. Bueno, todos estos desbalanceos afectan mucho más a la estimación de los parámetros si lo están trabajando con cuadrados mínimos. Y no tanto si se pasan al otro método, que es el de máxima verosimilitud. ¿Estamos hasta ahí con el planteo? Entonces, les voy a mostrar otro método. Las cuentas son un poco más complejas, son bastante más complejas, pero como se desarrollaron paquetes estadísticos y ya la mayoría de los cursos de estadística no trabajan más a mano, sino que a través de paquetes estadísticos, ya la verdad que la complejidad deja de ser un problema. Y lo que tiene este método, que es mucho más flexible, y se pueden desarrollar análisis y modelos mucho más complejos. Y otra aclaración. Si estamos con modelos normales, homocedásticos e independientes, hacer una estimación de media o una estimación de una ordenada del origen y una pendiente por máxima verosimilitud, que es el método que les voy a contar ahora, o hacerla por cuadrados mínimos, es exactamente lo mismo. Las dos fórmulas convergen y se llega a lo mismo. Así que para diseños simples, como algunos de los que vamos a ver en el curso, va a estar bien. Pueden hacer cualquiera de los dos, y da exactamente lo mismo. El tema es que máxima similitud tiene un techo mucho más alto que el de cuadrado mínimo. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas? Me van frenando y me consultan, ¿sí? Bien. A ver, ¿cuál es la idea de esto? El método se llama máxima verosimilitud. Verosimilitud, algo verosímil, es algo creíble, al cual yo le creo. Sería como el modelo de máxima credibilidad. Lo van a encontrar así como MV o ML por las siglas en inglés. Maximum Likelihood. Likelihood es esta verosimilitud. Así que va a aparecer mucho la letra L acá, por las siglas por likelihood. Bien, nosotros queremos hallar o estimar los valores de un parámetro. Lo que vamos a hacer, vamos a construir una función de verosimilitud, que la vamos a llamar L. Esa función va a permitir que tome distintos valores
del parámetro. Recuerden, θ es un parámetro genérico. Y acá puedo tener uno o varios parámetros que yo tenga que estimar. Vamos a suponer un modelo simple, tengo que estimar solo un parámetro. Entonces, yo voy a estimar la verosimilitud, la L, de un parámetro dado un set de datos, una muestra, y un modelo matemático. Es decir, que yo ahora, si quiero estimar un parámetro, o sea, la verosimilitud de los parámetros, de valores que pueda tomar un parámetro, tengo que darle a este sistema un set de datos, igual que cuadrados mínimos, pero además voy a tener que darle sí o sí un modelo. Voy a tener que darle la distribución de probabilidades, por ejemplo. Tengo que decir, mira que es normal, o es binomial, o es Poisson. Tengo que darlo. Así que este modelo ya necesita de entrada una distribución de probabilidades. Por eso es la estimación de los parámetros a partir de una, asumiendo, o a partir de una determinada distribución de probabilidades. Esto tiene que estar dado. Bien, entonces, yo voy a calcular una verosimilitud que está acá está expresada como el logaritmo de la verosimilitud, ahora les voy a contar por qué, pero básicamente esta función me dice, cuanto más abajo está, menos verosímil es algo, y cuanto más alto está, más verosímil es algo. ¿Y qué es ese algo? Acá voy a poner distintos valores de θ. Y voy a ir probando. Si el θ tiene un valor chiquito, por ejemplo, vean, esta es la función que generé, esto es lo que me está diciendo que cuando θ toma un valor chiquitito, la verosimilitud es baja. Empieza a aumentar el valor de θ, la verosimilitud empieza a subir. Llega un punto a partir del cual, si sigo aumentando, ya la verosimilitud empieza a bajar. Por lo tanto, este punto de acá, ese valor de ahí, es el valor de θ más verosímil. Es donde la verosimilitud llegó al máximo. Y ese es el valor del parámetro que me voy a quedar yo. Pruebo distintos valores de θ, a cada valor le estimo su verosimilitud, y me quedo con el máximo. Por eso digo que voy a estimar los parámetros por máxima verosimilitud. Son los parámetros más verosímiles, los valores del parámetro más verosímil, dado ese set de datos y dado ese modelo planteado. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas? Ahora vamos a dar un ejemplo numérico. Bien. Vamos a ver. Entonces, para estimar estos parámetros tengo que saber una distribución de probabilidades de la variable. Tengo que saberlo. Y si le pifio con la distribución de probabilidades, la estimación va a estar mal. Si mi proceso era binomial y yo le digo que es normal, voy a tener problemas a la estimación con el parámetro que voy a estimar. Como les dije antes, este modelo es mucho más flexible y son mucho más creíbles las estimaciones que da cuando hay desbalanceo y fallan algunos de estos supuestos. Y es más flexible y me va a permitir a mí estimar parámetros en modelos mucho más complejos, donde hay que poner estructuras de correlación, sea temporal, espacial y demás. Y esto es lo que yo les decía antes. Si se cumplen los supuestos de independencia, normalidad y homoceasticidad, y el diseño es balanceado, las estimaciones coinciden de máxima verosimilitud y cuadrados mínimos. Es decir, el parámetro que minimiza los residuos al cuadrado, es el mismo que maximiza la verosimilitud. Es exactamente el mismo. De hecho, coinciden las fórmulas, se despejan y todo lo demás, ¿sí? Bien, vamos a hacer un ejemplo muy simple donde hay que estimar un solo parámetro. A ver si se entiende esto. Es la forma intuitiva de ver una vez máxima verosimilitud, así como si fuera mano. Tenemos un ejercicio donde es arrojar 5 monedas equilibradas y se cuenta la cantidad de caras. Ese es el ejercicio. Tengo esa variable, número de caras en 5 tiros de la moneda. A ver, quiero escucharlo. Si estoy registrando el número de caras, acá,
el número de caras en 5 tiros de la moneda. ¿Qué distribución de probabilidades creerían que sigue este proceso? Bien, ahí están poniendo... Binomial. Bien, excelente. Binomial, ¿sí? Estamos hablando de un proceso binomial. Así que en ese caso yo veo ese proceso y digo, bien, el modelo es binomial. En un proceso binomial hay una función que me permite poner un valor de x y obtener la probabilidad de esa variable. Hay una fórmula, que es esta acá, que está acá, se las conté, ustedes nada, lo hacen directamente en R, pero ustedes le dan un valor de x y obtienen un valor de probabilidad. Para saber eso, ustedes ponen un número de caras acá, sabiendo cuánto vale pi, que es la probabilidad de éxito, y n, que es la cantidad de repeticiones, ustedes pueden calcular cualquier probabilidad. De hecho, acá tengo todas las probabilidades ya calculadas. Sabiendo este valor de pi y este valor de n, entro y le digo, ¿cuál es la probabilidad de que salga 0 caras? O sea, 5 tiros de seca. 0,031. Una cara, 4 secas, es esto, y así voy teniendo todo. Tengo la distribución de probabilidades de eso. ¿Estamos? Ese es un proceso binomial clásico. Una aclaración, este es 0,5, pongo acá porque me dice que las monedas están equilibradas. Ahora, supongan que tienen una muestra ustedes. O sea, hicieron este ensayo varias veces. De hecho, lo hicieron 2, 4, 6, 8, 10 veces. Tiraron 5 monedas. La primera vez las 5 fueron caras. Después 3 caras y 2 secas, 2 caras y 3 secas, y así todas las veces. Tienen eso. Ustedes a esta altura ya están en condiciones de poder decirme a mí qué tan probable es obtener esa muestra. Yo podría estimar la probabilidad de haber obtenido justo esa muestra. 5, 3, 2, 2, 4, 1, 1, 3, 3 y 4. ¿Cómo lo haríamos? Sé que el proceso es binomial, la probabilidad de 5 la puedo calcular, porque está acá. ¿Cuál es la probabilidad de 5? Ah, la probabilidad de que salga un 5, o sea, 5 veces cara es 0,031215. Diga, bien, esa es la probabilidad de que salga el primer registro, que es 5. La probabilidad del segundo registro, que fue un 3, la tengo acá, es 0,31250. Y así puedo obtener la del todos. El 3 es igual que el 2, porque esto es simétrico. Es lo mismo. Y acá tengo el del 3, el del 2, otra vez el 2, un 1, un 1, y así. Estas son las probabilidades de cada uno de los elementos de la muestra por separado. Pero como decía yo recién, puedo intentar calcular cuál es la probabilidad de la muestra. Ya no la de los individuos, la de la muestra. La de la muestra, ¿cómo la tenemos? ¿Cómo la haríamos? ¿Cómo se les ocurre calcular la probabilidad de esa muestra? Yo tengo que haya salido el 5, primero el 5, y después el 3, y después el 2, y después el 2, y después el 4, y después el 1, y así. ¿Ese i qué sería? Sería multiplicar las probabilidades. Bien, sería multiplicar las probabilidades. Pero cuando yo decía que la probabilidad de A intersección B, que es el I, es igual a probabilidad de A por probabilidad de B. ¿Cuándo se da esto? Cuando son independientes. Exacto. La fórmula original no es esto. La fórmula original es probabilidad de A por probabilidad de B, dado que ocurrió A. Pero, si A y B son independientes, decirme que ocurrió A antes o que no ocurrió A no cambia, entonces me queda la probabilidad de B. Pero esto ocurría si A y B son independientes. Y acá viene la importancia de la independencia. ¿Vieron que siempre está el supuesto de independencia, unidades experimentales independientes? Bueno, si son independientes, la ocurrencia que haya salido un 5 acá no me da nada de información sobre este 3. Las monedas no se deformaron, no devolví todas las monedas. ¿Vieron con el de las cartas? Las devolví todas.
Si eso ocurre, la información del 3 es novedosa, es totalmente novedosa. No hay nada de información que venga pegada por haber sacado un 5 antes. Por lo tanto, sus probabilidades las puedo multiplicar. Entonces, ahí ven claro la necesidad de unidades experimentales independientes. Yo puedo, para calcular la probabilidad conjunta de toda la muestra, lo puedo hacer multiplicando todo esto. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo independencia. Si no fuera así, no lo podría hacer. Y ahí construyo la función de distribución conjunta. La función de la muestra, la probabilidad de la muestra, lo que tengo ahí. Entonces, fíjense lo que tengo. Tengo una función que yo pongo una X, esto es una muestra, en este caso una muestra, dado un valor de n, que en este ejemplo de la binomial era 5, dado un pi, eso ya tiene que estar fijado, en 0,5, y dado un modelo binomial. Esta función, para este grupo de datos, va a estar dado por la probabilidad de 5, por la probabilidad de 3, por la probabilidad de 2, por la de 2, y así hasta el último valor. Hacen este producto y obtienen este número, 5,5 por 10 a la menos 8. 5,5 por 10 a la menos 8 es la probabilidad de obtener esa muestra, exactamente esa muestra. Estamos en un proceso binomial donde todos los resultados son independientes. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? Porque ahora lo voy a dar vuelta. Bien. Hasta acá sería lo que veníamos haciendo antes. Antes calculábamos la probabilidad de que salga un 5. Ahora estamos preguntándonos cuál es la probabilidad de que salga un 5 y un 2 y así. Ahora, ¿de qué me sirve eso? ¿De qué me sirve la probabilidad de una muestra? La probabilidad de una muestra, una masa extrema, esto viene parecido al p-valor. Pero yo no estoy en ese terreno donde estoy haciendo hipótesis. Yo estoy en un terreno que es previo. Yo quiero estimar parámetros. Dije, el título de la clase de hoy era estimación de parámetros. Y en este caso, los parámetros del modelo son estos, y pi no lo estimé. Lo saqué porque me dijeron que las monedas eran equilibradas, ya quedó fijo en 0,5. Está del lado de abajo de la condicional. En la condicional, cuando uno ve esta condicional, todo lo que está abajo ya ocurrió. Es dado que esto, esto y esto. Eso no tiene probabilidad de ocurrir. No es variable. Entonces, ¿de qué me sirve eso para estimar parámetros? En nada. Pero a mí me interesaría hacer el proceso inverso. Decir, y si hago al revés, y si digo, dado que tengo esta muestra, ¿qué tan probable es que tome tal o cual valor el parámetro? Es decir, vamos a suponer que a mí me dicen ahora, tengo 5 monedas y no tengo idea si están equilibradas o no. No sé qué tan equilibradas o desequilibradas están, por lo tanto no sé cuál es la probabilidad de cara. Capaz que son esas monedas extrañas, vieron que tienen mucho peso de un lado y poco del otro. Y ustedes no pueden decir cuánto vale pi. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tiran una muestra, tiran un montón de veces, y ahí tratan de ver cuál es el pi más verosímil. Entonces dan vuelta a esto y plantean la función de verosimilitud, que es exactamente lo mismo, que se calcula de la misma forma, pero lo planteamos al revés. Voy a decir, ¿qué tan verosímiles son los valores de un parámetro, dado la muestra y dado el modelo binomial? Es decir, la muestra ya ocurrió, ya la tengo. Dada esta muestra, que es el mejor representante de mi proceso biológico que tengo, dada esta muestra, ¿qué tan verosímil sería un pi de 0,5? ¿O qué tan verosímil sería uno de 0,4? ¿O de 0,6? ¿Se entiende? Y esa sería la función de verosimilitud. Entonces, calculo la probabilidad de cada observación, la que salga un 5, la que salga esto, pero fijando distintos valores de pi. Dejo fijo la muestra va a ser 5, esta misma que estaba ahí, un 5, un 3, un 2, un 2, pero lo que voy a hacer es calcular su verosimilitud probando con distintos valores de pi. Por ejemplo, esta es la fórmula general, ¿sí?
la verosimilitud de los datos, perdón, de un parámetro, dado los datos y el modelo. ¿Vieron la que les mostré al principio? Y esto quiero que quede claro. Lo que está por encima de esto es lo que puede variar. Pero por debajo del dado que, todo esto es fijo. Esto ya no cambia. Así que, dada esta muestra y dado un modelo binomial, ¿qué tan verosímil es este valor del parámetro? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ver este ejemplo. Así eliminamos la probabilidad de poner un 0,5 ahí, lo de cosas como es moneda equilibrada y demás. Vamos a sacarnos de eso de encima. Y vamos a trabajar con un modelo donde tengo menos conocimientos. Por ejemplo, esto que ven acá es una planta leguminosa de la selva amazónica que tiene semillas que siempre tienen, tienen frutos. Estos frutos tienen 5 semillas. Todos los frutos tienen 5 semillas. Y queremos ver la probabilidad de que una semilla germine. Entonces, tomamos 10 frutos, los plantamos, cada una de sus semillitas las plantamos y contamos el número de semillas germinadas en cada uno. ¿Mm? En el primer fruto nacieron 3 de las 2, germinaron 3 de las 2. En el segundo germinaron las 5. En el otro 2 de las 5, 2 y 3 no, 4 y 1, 4 y 1 y así. Están los 10 frutos. Esto, lo que estoy contando, es el número de semillas germinadas en frutos de 5 semillas cada uno. Número de semillas germinadas en grupos de 5. De vuelta es un proceso binomial. ¿Mm? El tema es, si yo quiero saber cuál es la probabilidad que salga el 3, yo tengo esta X ahora, que es número de semillas germinadas en grupos de 5, digo, es binomial, pero ¿qué parámetros tengo? Sé que esto vale 5, porque los frutos son de tamaño 5, tengo 5 semillas por fruto, pero ¿cuál es el pi? Acá no vale decir, son todas semillas del mismo tamaño, van a sobrevivir una de cada dos, o las semillas pueden vivir o morir, por lo tanto es 50 y 50. No. Laplace no podemos, acá hay un proceso biológico, Laplace nunca funciona con un proceso biológico. Ya no son equiprobables los resultados, vivo, muerto, o que vaya, no puedo asumir de ninguna forma un 0,5 acá. Puede ir cualquier número acá. De hecho es lo que quiero averiguar, y esto depende de una característica fisiológica de estas plantas. Entonces, acá surge, quiero estimar cuánto vale pi, que es la probabilidad que una semilla germine, que es justo lo que interesa estudiar. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Vamos a probarlo en este ejemplo con prueba y error. Vamos a hacer distintas opciones. ¿Qué pasa si pongo un 0,5 acá? Y voy a calcular qué tan verosímil es esta muestra. Perdón, qué tan verosímil, no, dije mal. Voy a ver qué tan verosímil es 0,5. Lo voy a calcular a partir de esta muestra. Después voy a probar con 0,6, con 0,7 y voy probando con distintos valores. ¿Mm? Veamos. Asumiendo que el proceso es binomial y asumiendo independencia, o sea, el primer fruto me da un resultado, el segundo fruto me va a dar un resultado independiente, y así las 10 veces que hago esto, asumiendo eso, podemos, Profe, perdón, una pregunta. ¿Acá no sabés que es binomial? sí, saber que es binomial. O, A claro, ver, el proceso binomial es bastante bueno para describir este proceso. Ahora tengo que suponer varias cosas. Tengo que suponer que el pi es constante y demás. claro, está bien. Claro, Asumiendo entonces eso, asumimos. siempre hay que asumir algo. Todos los modelos Claro, matemáticos tienen supuestos por algún lado. Este es bastante creíble que es binomial. Estoy contando 5 veces un proceso dicotómico. La primera planta, la primera semilla, germinó o no. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Eso es bien binomial. Pero ya vimos que la binomial pide un supuesto extra, que la probabilidad de germinación es constante para las 5 plantitas. claro, Se va desgastando. Si la plantita que está al inicio, perdón, la semilla que está al inicio tiene más chance de germinar que la que está al final de este fruto, el pino va a ser constante y ahí ya no es binomial. ¿Mm? Pero sí, siempre va a haber algún supuesto.
Entonces, vamos a arrancar probando con pi de 0,5. Justo el que ya teníamos, por eso elegí este. Así que ya tengo la tabla hecha para el pi de 0,5. Porque tengo 5 semillas que puede tomar valores 0, 0 germinadas o todas germinadas. Y esta es la probabilidad de cada una. Voy a la muestra salió así, 3, 5, 2, 4, 4, 3, y calculo la probabilidad de cada uno. La probabilidad de que salga el 3, lo tengo acá. Y ahí está la de 5, todos. Tengo esto, estos son todas las probabilidades de cada uno por separado, y ahora digo, la verosimilitud es esa probabilidad conjunta de todos, de la verosimilitud del parámetro, dado este set de datos. Y la puedo calcular. Esa función de verosimilitud es de 5,55 por 10 a la menos 9. Esa es la probabilidad de obtener esa muestra. Básicamente, si lo vemos por el lado de poniendo fijo el parámetro, o esta es la verosimilitud, acá ya lo estoy viendo como L, es la verosimilitud de este parámetro. ¿Estamos? Bien. Ahora lo que voy a hacer es decir, ¿por qué 0,5? Fue arbitrario poner un 0,5 ahí. Podría ser cualquier valor. Así que voy a probar con otro número. Voy a probar con 0,7. Pi de 0,7. Voy a una tabla de distribución binomial con pi de 0,7, o lo hacen en R, y se fijan, la misma muestra, para la misma muestra calculan la probabilidad de 3, pero ahora con un pi de 0,7. La probabilidad de 3 cuando el pi es 0,7, antes, perdón, voy a ir para atrás, era 0,3125 y ahora es 0,3087. Esta es la de 5, la de 2 y así la de todos. Entonces, si yo fijo para un pi de 0,7, la verosimilitud ahora es de 1,85 por 10 a la menos 6. Estábamos en menos 9. Esto es más verosímil. Es decir, es más creíble un pi de 0,7 para esta muestra que un pi de 0,5. Bien, mejoré. Este es más verosímil. Sigo probando. Pruebo con un pi de 0,8. La verosimilitud está en 1,33 por 10 a la menos 6. Bajo a 0,75, mejoré. Bajo a 0,73, está muy parecido. Y así puedo probar con todo el rango de valores desde 0 a 1. Cualquier valor para pi. Cuando lo grafico, obtengo esto. Y ahí lo que estoy viendo es la verosimilitud de pi dado un experimento binomial con ese set de datos. Y lo que vemos es que la probabilidad de que con ese resultado, la probabilidad de que el pi sea 0,1 o 0,2 es extremadamente baja, no es 0, es extremadamente baja. Y esa probabilidad empieza a crecer cuando empiezo a pasar el valor de 0,5. 0,5, 0,6, 0,7 crece, ahí llega un máximo, y después ya es poco verosímil que tenga un 90% de probabilidad de germinación. Entonces busco el máximo, y el máximo está en 0,74. Ese es el valor del parámetro más verosímil. Y ese es la estimación. Bueno, este es el pi. Esto va a ser mi estimador de pi, que voy a usar yo. Ese es el pi estimado por este método. Y ahí tenemos nuestra primera estimación por máxima verosimilitud. Es el valor del parámetro más verosímil dado ese grupo de datos y dado un modelo binomial. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Inquietudes? ¿Algo que quieran comentar? Yo no sé dónde dejé la obra. Bueno, no importa. ¿Y a esto se le asigna un intervalo de confianza o algo por el estilo? Nosotros podríamos calcular el intervalo de confianza una vez que tenemos... No, lo que vamos a hacer acá, a ver, vos con esto vas a estimar el máximo. No hay ninguna duda de que sea el máximo. Para ese set de datos hay un único máximo, porque es donde esto llega a un valor máximo. Una vez que la verosimilitud se hizo máxima, hay un solo valor de esta estimación
que maximiza la verosimilitud. Así que ahí no hay necesidad de intervalo de confianza. Cuando querés estimar el pi poblacional, sí podés, a partir de esto, construir un intervalo de confianza. Y ahí es cuando decís, ¿cuánto vale el pi? Y bueno, este es mi estimador de pi, que es 0,74, yo puedo construir un intervalo de confianza. Pero a lo que voy es, la estimación por máxima verosimilitud me devuelve un valor. Este es el estimador, el mejor estimador que tengo. Pero sigue siendo, es para calcular, para tener una idea de cuál es el estimador. Con ese estimador hago el intervalo de confianza. Todo esto es como, si quiero calcular X raya, y usted para calcular X raya suman el primer valor, el segundo más el tercero, y dividen por 3, y ahí estiman un promedio. Bueno, esa formulita les da la estimación de X raya. Y esa estimación es única de X raya. Y después con X raya hacen un intervalo de confianza. Acá es lo mismo. Acá quiero saber cuál es el estimador de pi. Es este P de acá. Entonces, el parámetro que obtenemos para nuestra distribución, para nuestra muestra, en realidad es un estimador. Exacto. Es el valor del parámetro más verosímil. No es el valor del parámetro. Exacto, es un estimador. Sí, sí, sí. Perfecto. Lo que dice Julián, ¿lo estaríamos estimando o calculando? Bien, a ver. Vamos con ese concepto. Lo voy a hacer con los parámetros y estimadores más usados. Ustedes tienen X raya y tienen mu. X raya, ¿lo calculan o lo estiman? X raya. Lo calculamos. Lo calculamos. X raya lo calculamos. Sumo 3 valores, lo divido por 3 y lo calculo. Y este X raya es un estimador de mu. Mu lo estimo. El parámetro se estima y el estimador se calcula. Acá lo que estoy haciendo es calcular el valor del estimador. Pruebo distintos valores del parámetro, pero con eso, cuando agarre el más verosímil, voy a decir, 0,74 es el más verosímil, le voy a poner ese como mi estimador, porque para esa muestra, este es el valor más verosímil. Ahora, para la población, esto es un estimador. ¿Entiende? Ahí es como que calculé X raya. Esto es todo, el laburito es como que yo tengo las notas de ustedes, me dan 5 notas de ustedes, y tengo que calcular X raya, la nota promedio. Listo, yo hice todo este laburo y me fijo, podría hacerlo por máxima verosimilitud, también hay una forma de hacerlo, y me dice cuál es la X raya más verosímil para ese set de datos. Pero ahí lo que están haciendo es solamente calcular X raya. Y acá es lo mismo. Estamos probando distintos valores de parámetros, pero para ver cuál es el más verosímil. Y una vez que encuentro el más verosímil, eso se lo asigno al estimador de pi. No es pi, es un estimador de pi. Bien. ¿Qué más? Acá hay una aclaración. En el caso de las variables que son discretas, yo puedo calcular la probabilidad de que haya salido un 5. Vieron que acá hicimos la probabilidad de que salga el 5, por la probabilidad de que salga el 4, y así sucesivamente. Puedo calcular eso, y cada una de estas probabilidades es un valor que va entre 0 y 1. Cuando yo haga todas estas probabilidades, y las multiplique, va a ser un valor que también va a estar entre 0 y 1 y va a ser cada vez más chico. Cuanto más datos tengo, más chico va a ser esa probabilidad. Así que, por un lado, ¿qué vieron estas probabilidades? Que resultaron valores re chiquititos, por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 9 había al principio. No importa ese valor si es chico o es grande. ¿Por qué? Porque eso depende de cuántos datos tengo y de la probabilidad de cada uno de esos. Si yo tengo 100 datos, este valor se va a ir cada vez más chiquito. Va a ser por 10 a la menos 20. Simplemente porque tengo más datos. Estoy multiplicando más cantidad de valores que son 0, algo. Bien, por lo tanto, si estamos con variables discretas que puedo calcular la probabilidad de cada uno, cada probabilidad va a estar entre 0 y 1, por lo tanto la verosimilitud también va a ser un valor que va a estar entre 0 y 1. Un valor muy chico que está entre 0 y 1. Hasta ahí está todo bien, es todo coherente. El problema está si lo que estoy usando es un modelo normal, por ejemplo, o una variable continua. Si yo tengo una variable continua, estoy viendo el peso,
y quiero estimar la media poblacional, no sé, quiero saber, claro, cuánto vale la media, estimar la media poblacional, es decir, calcular X raya, y tengo una muestra de un individuo pesó 4,5 gramos, del otro 18 y el otro 25. ¿Qué pasa? Si yo quiero calcular la probabilidad de 4,5, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la probabilidad de 4? 0. Es una variable continua, la probabilidad exacta de 4,5 es 0. Por lo tanto, no se calculan probabilidades. Se usa la función de densidad, igual esto estoy entrando en terrenos más profundos, si alguien está en el borde, no lo escucha, no pasa nada. Pero quiero que, por algo que van a encontrar después con los datos, ustedes van a tener la función de densidad, acá, la f de x, y lo que se va a hacer, van a poner 4,5 y se va a usar este valor como medida de la verosimilitud, el valor de la función de densidad en 4,5, no la probabilidad. Esto que les conté, que es muy parecido a lo que hacemos siempre, funciona bien en variables discretas. En las variables continuas hay que hacer este shape, y no se hace a partir de probabilidades la verosimilitud, sino a partir de la función de densidad. No importa, ¿a qué voy? Lo que me interesa es lo siguiente. Esta función de densidad ya no va a estar entre 0 y 1. A veces está entre 0 y 1, otras veces no. El área bajo la curva vale 1. Pero la función de densidad puede tomar cualquier número acá, dependiendo de la forma que tiene esto. Por lo tanto, cuando hacen la verosimilitud de esto, no necesariamente va a estar en un valor entre 0 y 1. Puede que tengan valores que no sean, que se vayan del 1. Y esto va a tener una consecuencia en lo que les voy a contar ahora. Bien, Profe, una pregunta. sí. ¿El valor de la verosimilitud de por sí significa algo? No. Es decir, cuando lo comparás con otra verosimilitud. Claro, solo comparable. La verosimilitud es comparable. No dice nada per se. Básicamente porque depende del tamaño de la muestra. Entonces, al depender del tamaño de la muestra, si en una tenés 10 datos y la querés comparar con la verosimilitud de algo que tiene 20 datos, ahí tenés un problemita. Y decir que algo es chico o algo es grande mirando la verosimilitud no sirve. El valor es más abstracto. Lo que sí sirve es compararlo y buscar la máxima verosimilitud. Sí, es así. Ok. Bien, una aclaración. Esta es la función de verosimilitud, likelihood. Pero likelihood es una productoria, o sea, tiene que multiplicar probabilidades. Es más cómodo trabajar con una sumatoria que con productos. Entonces, lo que se hace es trabajar con el logaritmo de la verosimilitud. Y van a ver mucho el log likelihood, el logaritmo de la verosimilitud. Log acá no dice que sea en base 10 nada, es logaritmo. Después se usa el natural, el n, pero es logaritmo de la verosimilitud. ¿Qué logro con eso? Que si yo tengo un producto, cuando le aplico el logaritmo es la suma de los logaritmos. Entonces, nada, se trabaja con una sumatoria y eso resuelve muchas cuentas y es más fácil de trabajar. No les va a implicar nada a ustedes. Lo que sí es cuando vean una salida, no van a encontrar la verosimilitud, sino que van a encontrar la log L, el logaritmo de la verosimilitud, en general. Y si hacen esto, en vez de hacerlo con la verosimilitud, hacen con el logaritmo de la verosimilitud, ven que los valores ya no van entre 0 y 1, sino que van a tomar valores menores que 1. Son logaritmos de valores que están por debajo de 1, así que el logaritmo va a ser por debajo de 0. Y esto cambia la forma, pero no importa, porque donde está el máximo del logaritmo de la verosimilitud coincide con el máximo de la verosimilitud. Repito eso, el máximo del logaritmo de la verosimilitud coincide con el máximo de la verosimilitud. Así que es lo mismo, hay que hallar el máximo en ambas situaciones. Bien, ¿estamos ahí? Entonces, van a ver que en las salidas aparece el logaritmo de la verosimilitud, log likelihood. Y otra aclaración. Ustedes, para estos modelos simples, donde tienen que estimar un parámetro, 2 parámetros, 3, 5 parámetros, con los que vemos en el curso,
La mayoría de estos tienen una función numérica, tiene un resultado numérico. Yo puedo calcular el valor del parámetro sin tener que andar probando distintos valores. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer en estas funciones, sea en la verosimilitud o en el logaritmo de la verosimilitud, tengo que fijarme cuándo esto se alcanza un máximo. ¿Cuándo alcanza un máximo? Cuando la pendiente se hace igual a 0. Acá las pendientes se van achicando hasta que en un momento la pendiente se hizo 0. Y acá la pendiente se van haciendo cada vez más negativas. Yo tengo que fijarme el valor del parámetro que haga que esta pendiente se haga 0. Y eso es lo que termino haciendo. La pendiente la saco con la derivada, entonces tengo que buscar el máximo de la derivada con respecto a 0, de pi igualando a 0. No importa detalles de estos. Simplemente lo que les digo es, no tienen que andar probando valores. Hay una respuesta, una solución numérica de esto. Y esa solución numérica sale de encontrar el valor del parámetro que genera la pendiente igual a 0. ¿Dudas? ¿Consultas? Ah, perdón, y esto. Esto es lo que ustedes van a encontrar. Como vamos a trabajar con el logaritmo de la verosimilitud, los valores que vamos a encontrar son negativos. ¿Por qué? Porque la verosimilitud está entre 0 y 1. Así que el logaritmo de un valor menor que 1 nos va a dar menor que 0. Así que van a encontrar que la verosimilitud, el logaritmo de la verosimilitud como valores negativos. Repito, eso si están en una variable que es discreta. En una variable continua van a ver que eso no va a pasar. Puede que no pase. Y de vuelta, esto va a tener consecuencias en un estimador que vamos, en un indicador que vamos a usar bastante en la clase que viene. Por eso estoy hinchando con esto, si es negativo, si es positivo. ¿Dudas? ¿Consultas? Entonces, resumiendo, estimación de parámetros por máxima verosimilitud. Se busca el valor del parámetro que haga más verosímil, es decir, más probable, el resultado que hemos obtenido. Es decir, maximiza la probabilidad de obtener la muestra observada. Entonces, voy a buscar el parámetro más verosímil. Dado el set de datos, voy a buscar el valor del parámetro que maximice esta función de verosimilitud. Pero fíjense que es dado en los datos y dado un modelo. Así que los datos son fundamentales. Tengo este set de datos y a partir de eso voy a sacar los parámetros. Pero además, le sumo que tengo que saber algo de distribución de probabilidades. Entonces, vamos a elegir el valor de θ para el cual la verosimilitud o su logaritmo nos dé el máximo. Sea el máximo. Si el tamaño de muestra es grande, las estimaciones por máxima verosimilitud proveen estimadores insesgados. Es decir, que la esperanza del estimador coincide con el valor del parámetro. Y a su vez son consistentes. La varianza tiende a 0 cuando el n tiende a infinito. Si el n es suficientemente grande, esto es bueno. La estimación de máxima verosimilitud da buenos resultados. Cuando el n es más chico, ahí hay algunos problemitas. Pero bueno, no va a haber un número mágico. No tenemos un número mágico a partir del cual se dice que el n es suficientemente grande. Porque esto va a depender del modelo con el, que, con el que están trabajando y la cantidad de parámetros que tiene el modelo. No es lo mismo querer estimar un modelo con un solo parámetro que con 10 parámetros. Hay algunas reglas mágicas que funcionan por ahí que dice que yo debería tener al menos 10 datos para respaldar cada parámetro que quiero estimar en mi modelo. Entonces, si yo tengo que estimar 3 parámetros, debería trabajar con 30 datos, y quiero estimar 5 parámetros, 50 datos. Pero bueno, de vuelta, son reglas mágicas que se las trata de más o menos para que no se zarpen y hagan un modelo de 50 parámetros con 5 datos. Es decir, hay que tener una espalda para decir, ¿quieren modelos complejos? Bueno, trae buena cantidad de datos.
¿Hasta ahí estamos? Me queda un comentario más de esto, y es el siguiente. Si ustedes le piden por máxima verosimilitud estimar mu, les va a calcular el valor de x raya perfectamente, no va a tener ningún problema. Pero si por máxima verosimilitud ustedes tienen sigma cuadrado, y le piden que le estime sigma cuadrado, no les va a dar S cuadrado. Vieron que el S cuadrado nosotros usamos la formulita de cada dato con respecto a la media, elevado al cuadrado sobre n-1. Si le piden que estime sigma por máxima verosimilitud, les va a dar esta formulita pero dividido n, y esto no lo va a tener. Les va a estimar un S sesgado, un S cuadrado sesgado. Hace la estimación independientemente de que se trate de una muestra, lo va a asumir que ustedes tienen una población y va a estimar eso. Y eso no está bueno, porque ya sabemos que esto es como que no estaría penalizando porque yo ya le di un dato que es la media. Y sabemos que si usamos esta formulita, el estimador de la varianza está sesgado, nos va a dar un valor menor al real. Entonces, si van a tener que estimar varianzas, cuando tienen que estimar varianzas, y tienen que usar un método de máxima verosimilitud, no se usa directamente el de máxima verosimilitud, sino que se usa la máxima verosimilitud restringida, o REML. Restricted Maximum Likelihood, con mi asombroso inglés. ¿Sí? Es simplemente ese detalle. Si lo que tienen que estimar involucra una varianza, no se usa máxima verosimilitud, se usa la restringida, y corrige eso en la estimación de las varianzas, que va a estimar la varianza como si fuera una muestra y no como si fuera una población. Todo lo que vamos a usar nosotros en el curso, incluso en Biome 2, implica alguna varianza. ANOVA, regresión, todas tienen varianzas residuales. ANOVA hasta tiene la varianza entre, la varianza dentro, la total, pero la regresión también tiene una varianza que es la varianza residual. Así que siempre hay varianzas. Así que los métodos ya por defecto van a usar máxima verosimilitud restringida. Bien. Este es el método de máxima verosimilitud que se utiliza para trabajar con modelos lineales generales, para los generalizados y para los mixtos. Mixtos es algo que vamos a sumarnos en un par de clases, que son los modelos mixtos. Lo vamos a dejar para más adelante. Pero básicamente son los que contemplan esas estructuras jerárquicas que yo les decía. Si tienen individuos agrupados en barrios, esos barrios agrupados en ciudades, esas ciudades agrupadas en países. Y si tienen eso, eso se modela con modelos mixtos. Algo vamos a ver. En todos esos casos, las estimaciones de los parámetros, o sea, cuando tienen que estimar beta 0, beta 1, mu o sigma, se los estima con el método de máxima verosimilitud. Repito, se pueden estimar por cuadrados mínimos. De hecho, nosotros cuando dábamos Biome 2 hace muchos años, se hacía por cuadrados mínimos, era muy poco lo que podíamos hacer y era bastante complejo los cálculos, era bastante despioles. Cuando apareció R con todos los modelos mixtos y generales y que estamos viendo ahora por máxima verosimilitud, todo se hizo muchísimo más simple. Así que es el método que todo el mundo usa. Característica, tienen que saber la distribución de probabilidades, se la tienen que dar. Los paquetes, en general, si no le dicen nada, asumen distribución normal. Pero sepan que están asumiendo distribución normal si no dicen nada. Estas estimaciones no están tan afectadas por el desbalanceo y nos va a permitir estudiar cosas como el anidamiento, eso que yo les decía recién, si hay correlaciones espaciales, si hay correlaciones temporales, si tenemos variables con otras distribuciones y todo. Y otra cosa nos va a permitir modelar varianzas. Es decir, ¿qué pasa si tengo un modelo heteroceástico? Lo vamos a poder hacer y es lo que vamos a hacer la clase que viene, modelar varianzas. Esto sí lo vamos a hacer. Esto, anidamientos Biome 2,
hay 3, 2. Esto es Biome 2, algo se ve, y acá, no sé, Biome 3 o Biome 4, si diga, no sé. Todavía no hemos hecho nada nosotros estamos trabajando con estructuras espaciales, pero no, en ningún curso estamos dando nada de estructuras con datos con correlaciones espaciales. No nosotros. Bien, listo hasta acá. Hasta acá llegamos con las estimaciones por máxima verosimilitud. Esto, ustedes no van a hacer nada de esto a mano. Esa es la cocina que está por debajo cuando ustedes hacen una función en R. Y vamos a ver que hay métodos, vamos a ver funciones que van a estimar los parámetros por cuadrados mínimos y otros por máxima verosimilitud. Vamos a ver que da lo mismo si el modelo es simple, pero si queremos hacer alguna de estas cosas, nos pasamos a los modelos que usan máxima verosimilitud. Profe, una Sí. pregunta. ¿Y podrías hacer varias máximas verosimilitudes con distintas, para la misma muestra, pero con distintas distribuciones y ver cuál es más probable? Si no sabes la distribución. A ver, sí, probando distintos modelos y ver si es más verosímil uno que otro. Yo no sé si no lo vi. O sea, vos tenés que, en general lo que uno hace es define la distribución en función de cuál es el proceso que estás estudiando y después mirando los residuos. Porque básicamente hay algo que vamos a ver más adelante, pero la verosimilitud no prueba supuestos. La verosimilitud, vos podés tener un modelo heteroceástico y no le decís que es heteroceástico, le decís que te haga una nova común y te va a estimar los parámetros. Y te va a dar un valor de verosimilitud. Pero no estás probando supuestos. Entonces, quizás tengas una mejor verosimilitud, pero con un modelo que es malo. Y no te va a servir para las pruebas de hipótesis que vos querés. Entonces, no sé, tendría que ver qué pasa si los residuos son malos y te empeora la verosimilitud. Pero yo lo que sí tengo claro es que algo te dé verosímil no implica que esté bien. No es suficiente como para decir que esté bien. Aparte, tenés que probar los supuestos. Entonces, la política es probar supuestos, si pensar en el diseño. Si vos creés que es normal, no necesariamente después va a ser el mejor modelo normal. Vos después corres el modelo con normal y le vas a mirar los residuos. Si los residuos, el QQ-plot te da mal, decís esto no es normal, yo creí que era normal. Ahora, para quedarte con el modelo más verosímil, tenés que mirar los supuestos, porque si no, esa verosimilitud no sirve de mucho. Pero Claro, está bien. no vi nadie que ordene los modelos, haga eso de probar con distintas distribuciones, ordenarlo por verosimilitud y quedarse con el más verosímil ahí. No lo vi. Pero sí tengo claro que tenés que primero descartar los que tengan males residuos, y después de los que tienen los buenos residuos, ahí sí podés ordenarlos. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Bien, ¿alguna consulta más? Sí, yo tenía una pregunta. Sí. Al principio de la clase, como que empezaste diciendo por qué esto, como que los supuestos de no requería tantos supuestos como el ANOVA. No. Pero como que, Sí, terminó. entendí mal. Te escucho. Sí, sí. No, lo que yo No, dije es lo nada, que, siguiente. El ANOVA tiene esos supuestos. Y si vos querés trabajar con ANOVAs que no requieran esos supuestos, o querés modelar la correlación, querés modelar el anidamiento, querés modelar la estructura temporal, o querés modelar esto, cada una de estas cosas, querés hacer modelos que contemplen eso, porque hay modelos que te permiten libres del supuesto de heteroceasticidad. Podés modelar la heteroceasticidad. O vos detectaste que tenés estructura espacial. Podés ponerle toda una batería de parámetros que te controlan la estructura espacial. Esos son modelos más complejos que con cuadrados mínimos no vas a poder llegar ni a la esquina. No vas a poder hacerlo. Vas a requerir de estimaciones de parámetros más flexibles, como es esta, la de máxima verosimilitud. A eso me refería. claro, o sea, no era una comparación, sino como que sirven para diferentes cosas. Sí, o sea, en realidad si tenés todo bien, los dos funcionan. Pero si se Claro, te complicó, o sea, máxima verosimilitud es como que tiene el techo mucho más alto. Con cuadrados mínimos llegas hasta acá. Con máxima verosimilitud podés hacer modelos más complejos con estructura espacial, temporal y esto. Y les comento, claro.
ya que estamos ahí. Nosotros tenemos el de cuadrados mínimos, que es para las cosas más básicas. Con máxima verosimilitud, podés llegar a esto que te digo. Si tenés anidamientos, correlación espacial y temporal, anda bien. Pero, por ejemplo, ya les digo, si quieren ver un modelo espacial con distribución normal, máxima verosimilitud lo resuelve. Pero si tiene estructura espacial temporal y encima una distribución no normal, o sea, tiene un proceso binomial, y lo quieren ver en el espacio y en el tiempo, ya ni siquiera funciona máxima verosimilitud. Ni siquiera funciona la estadística frecuentista para eso. Hay algo desarrollado, pero muy poco. Y ahí es donde aparece la estadística bayesiana, que es otro mundo, que es otra filosofía, mucho más flexible, mucho más compleja también de cálculos, pero mucho más flexible, y ahí hay que pasarse. De hecho, nosotros estamos trabajando con nosotros estamos viendo proporción de chicos desnutridos, o sea, qué porcentaje de los chicos que se atienden en hospitales presentan signos de desnutrición. Eso es una proporción, es número de chicos con desnutrición de 5.000 chicos observados. Es bien una binomial. Y esa binomial la tenemos en un montón de puntos a lo largo del país. Entonces tenemos mapas de todo el país con un montón de puntos que son los hospitales donde se atienden los pibes. En cada punto tenemos un registro binomial, una proporción. Con esto nosotros hacemos mapas. Pero claramente dos hospitales vecinos comparten información, que está en el mismo departamento, comparten información que no comparten uno que está en Salta y en La Pampa. Entonces hay una estructura espacial. Y encima este mapa lo tenemos para el 2020 y lo tenemos para el 2021. Tenemos otro igual. El mismo sitio visto acá y visto acá. Eso genera una estructura temporal. El mismo sitio visto dos veces no son independientes. Eso genera una estructura re compleja, que no hay forma de verlo ni siquiera con máxima verosimilitud. Y ahí nosotros nos pasamos modelos bayesianos. Así que es todo un gradiente de formas de estimar parámetros que lo va haciendo más simples a más complejos, y cuanto más complejos, más flexible, más cosas. Pero todo es un costo. Hacer estos modelos bayesianos es bastante más complejo y requiere un montón de conocimiento mayor, más dificultades y demás. Pero nada, permite hacer cosas que hasta hace un par de años no se podían hacer. ¿Se entiende la idea? Entonces son distintos métodos, por eso le queremos mostrar al menos dos, y no encasillarlos, no enlatarlos con uno solo, para que vean que son distintas opciones las que hay, y cuando ustedes trabajen quizás se tengan que enfrentar a alguno de estos, seguro, máxima verosimilitud seguro, todos los paquetes en R ya un poquito más complejos usan ese, pero bueno, si algún día quieren seguir avanzando, sepan que también van a encontrar el techo máxima verosimilitud. O sea que sirve cuando estas cosas están por separado, pero si están todas juntas, cada vez es menos Sí, fiable. si es normal, si esto es normal, todo esto lo pueden hacer. Que es básicamente, salvo el espacial, en Biome 2 van a ver muchas estructuras de anidamiento, temporales, todo eso bajo distribución normal está muy bien desarrollado y con máxima verosimilitud anda bien. La heteroscedasticidad la pueden manejar bastante bien. Donde se complica es, y si tiene distribución normal, no normal, hasta acá, con anidamiento anda bien. Donde se complica es esta parte. Estas dos, con no normales, se cae. Se cae. Cuando estén en biomedos les podemos contar bien por qué, pero se complica bastante. Bueno, listo, máxima verosimilitud. Vamos a ver el segundo tema de la clase de hoy, que es comparar ANOVA con regresión. Yo lo que propongo, ¿quién me pone en el chat la hora? Que no sé dónde tengo mi reloj y estoy con pantalla completa. 15 y 15. Bueno, hacemos 10 minutos ahora y arrancamos con esta segunda parte. Volvemos 15:25, volvemos. ¿Les parece? Voy a poner pausa. Ahí estamos. A ver, este es el segundo tema de la clase de hoy. Vamos a comparar ANOVA versus regresión. Vamos a ver cómo son los dos modelos. Les va a servir porque van a tener un TP en donde van a agarrar datos que los van a poder analizar. Los mismos datos analizados como ANOVA o como regresión.
y van a trabajar un poco sobre esos conceptos y demás, vamos a ver que es exactamente lo mismo. Y después les voy a dar una demostración de por qué una ANOVA es un caso particular de una regresión, pero ahí eso lo quiero que lo veamos como un ejercicio intelectual. No lo vamos a ver en TP ni nada, ni les vamos a tomar nada sobre eso, pero quiero que lo vean, y si alguien va a profundizar más sobre estadística ya lo tiene, y si hace Biome 2, ahí se repasa y siguen avanzando con eso. Así que arranquemos. Acá tenemos dos gráficos donde tenemos, por un lado, una ANOVA. El modelo de ANOVA, donde decimos que la variable de respuesta, que es continua, es explicada a partir de un factor, una variable cualitativa, y generamos este modelo, donde decíamos, no sé, el crecimiento de la planta de tomate, la altura de la planta de tomate, perdón, está dado con una altura promedio, por ser tomate, más el efecto de los tratamientos que yo le puse, que son fertilizantes, más un error aleatorio. Entonces, con este modelo construíamos la ubicación de cualquier sujeto. ¿Por qué? Porque yo decía, tengo una media general, que es el crecimiento de los tomates, que es este. A esta media general le sumo el efecto de los tratamientos. Por ejemplo, si este es el control, este es nitrógeno y este es fósforo, acá lo que vemos es esta distancia que está acá, este es el alfa del control, un alfa negativo, el control está por debajo de la media, si fuera este el ejemplo. Acá tenemos el alfa del nitrógeno, y acá tengo chiquitito, según este coso, el alfa del fósforo. ¿Mm? Entonces, si yo hago esto, mu más el alfa, llego hasta la media de cada tratamiento. Voy a borrar un cachito ahí para limpiar. Fíjense, con la media le sumo el alfa, en este caso se lo resto, llego hasta este punto. Ese punto de ahí es la media del control. Con el alfa, perdón, con mu más el alfa 2, llego a la media del nitrógeno. Y así voy llegando a cada uno. La media me da un valor al cual arranco, y ahí unos van a estar por encima o por debajo los tratamientos en función de su alfa. Ahora, una vez que llegué acá, no están todos los individuos ahí. Ahí está la media del control. Pero hay individuos que están por encima de la media del control y otros que están por debajo de la media del control. Y encima no están todos igualmente distribuidos. La mayoría están acá cerca, cerca de la media. A medida que me alejo de la media, la probabilidad de que aparezcan individuos baja exponencialmente. ¿Quién me dice esta estructura? El epsilon. Este epsilon me va a decir si los individuos, voy a sumar el individuo 8, vamos a suponer que el individuo 8 tiene un epsilon de más 2. Bien, entonces, el individuo 8 del tratamiento 1, arranco desde la media, le sumo el efecto del tratamiento 1 y le sumo el epsilon del individuo 8, que es un más 2. Entonces vengo de acá, el efecto de tratamiento me lleva acá, y acá, como me dice que es más 2, el individuo 8 estaría ahí. El individuo 8 está acá. De la media del control, más 2. Y así, como tengo un epsilon para cada sujeto de la población, voy a tener la ubicación del I para todos los sujetos de todos los tratamientos. ¿Estamos? El supuesto que pedíamos era que este epsilon sea una distribución normal. ¿Para qué? Para que genere acá distribuciones normales en cada una de estas. El epsilon es el que genera la distribución. Y además, pedíamos como supuesto que estas varianzas sean constantes, sean iguales, las de las poblaciones. Porque yo después, con todas esas varianzas, voy a hacer una gran varianza que es el cuadrado medio del error, o el DENS. ¿Estamos? Viene como repaso de lo que sería una ANOVA. ¿Se entiende? Bien, eso es ANOVA. En cambio, regresión es esta estructura que está acá. Tengo una variable de respuesta,
y trato de explicarla por una X, esta X, que es cuantitativa. Es cuantitativa. Acá tomó el valor 1, 2, 3, 4, pero puede tomar un montón de valores intermedios. Yo la analicé acá, en X1, X2 y X3. Y lo que tengo es, como esto es continuo, este proceso, perdón, de X es continuo, acá hay valores en el medio, entre X1 y X2 hay valores, por lo tanto el modelo tiene que ser continuo y me tiene que hablar de todo el proceso. Acá no. Acá el modelo tiene valores acá y valores acá. Acá en el medio no hay nada. Acá sí. Entonces digo que los valores de I de cada sujeto van a depender de esta, que es mi recta, que sale de acá. Esto que está acá me va a dar esta ordenada al origen. Si yo esto lo extrapolo, acá tengo al beta 0, y la pendiente, beta 1, me dan esta recta. Esta recta me dice cómo se comporta la esperanza de I para cualquier valor de X, no solamente en los observados. En los observados y en los no observados. Pero esta recta no describe a todos los individuos, describe la esperanza de I, es decir, la media de cada una de estas subpoblaciones. ¿Ven que pasa por la media de cada uno? Eso habla de la esperanza de I, que es esta formulita. Bien. De vuelta, si yo quiero ver qué le pasa, eso sería la recta, pero acá me estamos hablando de un modelo para I, para los individuos, para los I de cada individuo. Entonces, a esto tengo que sumarle el error aleatorio. Entonces, acá agarro un individuo que está en el X2, es el individuo 8 del X2. Entonces, como está en el X2, la recta, le pongo acá el valor del X2, que es este, aplico esta fórmula, llego acá. De acá, con el épsilon, voy a ver si ese sujeto está por encima de la media o por debajo de la media. De vuelta, este modelo tenía supuestos. Para que los p-valores y todo lo que vamos a calcular sean confiables, tenemos que asumir que en cada población de I, dado un X, en X2, hay una población de individuos que tienen X2, y esa población va a seguir una distribución normal en I. De vuelta, eso lo logro con el épsilon. El épsilon va a generar en cada población una distribución normal. Y lo que asumimos que tenemos que pedir es que las varianzas sean constantes. Bien. Esto lo estamos viendo como dos mundos por separado, como que son dos procesos estancos. O tengo una regresión o tengo una nova, y se ven los libros así, los libros son todos como capítulos estancos que no se conectan. Pero nosotros lo estamos encarando en la materia como modelos lineales generales. Ambos son modelos lineales generales. Y esto que ustedes ven acá, en realidad es una reparametrización de esto. Esta es la fórmula general de un modelo lineal general. Yo simplemente puedo seguir sumando. Acá, este modelo le podría poner un beta 2 por x2, más un beta 3 por x3, más un beta 4 por x4, todos los betas y x que quiero, y al final le pongo el épsilon, y podría ser una regresión múltiple con un montón de x. Y esas X pueden ser cuantitativas o cualitativas, no pasa nada, son X. Así que un ANOVA, lo que se llama una ANOVA, es un caso particular de un modelo lineal general donde tengo una predictora y esa predictora es cualitativa. Y es la que voy a llamar factor. Entonces ese es un caso particular que se llama ANOVA de un factor. Lo que llamamos regresión es un caso, regresión lineal simple. Regresión lineal simple es un caso particular de un modelo lineal general donde la X es continua y hay una sola X y esa X es continua. Así que son todos casos particulares de un proceso que es general, que es el del modelo lineal general. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas de esto que sirve como repaso? Bien. Entonces,
¿Qué pasa si tengo una variable cuantitativa? La variable es cuantitativa. Y yo, no sé, esto es dosis. Esto es una dosis de 0, de 10, de 100, lo que sea. Bueno, esto sería de 20. Si está en escala, sería así. 0, 10, 20. Kilos por hectárea de fertilizante o mililitros por kilo, lo que sea. Esta variable la trato como continua, le digo a un modelo lineal que la variable es continua y me genera esto, me va a generar la recta. Pero también podría yo, si quiero, tratar a esto como una nova. Porque podría decirle esto, que es 0, 10 o 20, puedo decir que esto es sin, baja, alta. Es decir, sin producto, baja dosis, alta dosis. Y trabajarlo así, como A, B, C, categorías. Tranquilamente una cuantitativa la pueden cualitativizar. ¿Y qué es lo que logran? Desaparece la línea del medio, porque ya de sin a baja no hay nada que lo conecte, no es que hay una cantidad. De 0 a 10 yo sé que hay 10 unidades más, pero de sin a baja no sé cuánto hay. Ya esto deja de ser cuantitativo. Entonces desaparece la línea del medio y simplemente tengo que estimar la media de 0, la media de baja y la media de alta. Es decir, hago una nova. Y puedo comparar si con dosis alta hay más o con dosis baja hay más. Tranquilamente lo pueden hacer. ¿Estamos claros con eso? Vamos a discutir esto. ¿Qué ventajas y desventajas tiene si yo lo veo con una nova o como una regresión? ¿Qué se les ocurre? Si ustedes pudiesen elegir, de hecho pueden elegir, tiene una variable cuantitativa. ¿Cuál es la gran ventaja de hacer una regresión? Podés interpolar. Bien, podés interpolar. Puedo preguntarme qué pasa con 5. Acá ya no me puedo preguntar acá. Eso lo perdí. Bien, hubo una buena ventaja. ¿Alguna otra? ¿Puede ser que podemos buscar una causa-consecuencia en una regresión lineal? Porque fijamos una variable o no. Sí, si vos fijás la X, obtenés la consecuencia de Y. Pero si yo fijo en ANOVA, también veo la consecuencia en Y. Y también puedo buscar causa-consecuencia si el factor está fijado por mí, como correspondería, también puedo verlo eso ahí. No sería diferencia. Eso depende cómo diseñar el experimento, si está bien hecho, pueden hacerlo en las dos. A ver, pensemos en costos y beneficios. ¿Cuántos parámetros tengo que estimar en una regresión? Dos. Sí, dos, la ordenada del origen y este. Técnicamente hay que estimar también el cuadrado medio residual, que es una varianza residual. Pero el 2 también está bien porque la ordenada del origen técnicamente no se estima. Porque acuérdense que como esto pasa por el centroide, al fijar la pendiente, la ordenada del origen queda despejada. Pero técnicamente sí, son dos, porque es la pendiente y un cuadrado medio residual. Es lo único que tienen que estimar. Y con eso pueden hacer predicciones sobre infinitos valores de X. Pueden poner cualquier valor de X, ¿por qué? Porque generan esta línea, y con esta línea pueden estimar cualquier valor de Y para cualquier valor de X. Es decir, lo que me dijeron al principio, puedo interpolar con dos parámetros estimados. Vamos acá, a NOVA. Y esta no es muy cara porque tengo 3 niveles. Pero acá tengo 3 medias, y no es que hay una línea que las una. Tengo que estimar en realidad los alfa, el alfa de acá, el alfa de acá, el alfa de acá. Y además la varianza. Son más parámetros para estimar. Ahora les voy a decir cómo se hace, se ahorra uno, pero siguen siendo muchos. Si yo tengo 6 tratamientos, 6 niveles acá de droga, y acá tengo, lo termino pasando a 6 niveles del factor. Con 6 niveles de drogas, ¿cuántos parámetros tengo que estimar? Los mismos. Una ordenada del origen, una pendiente y una varianza. Así que
tenga pocos niveles o muchos niveles, el costo es barato. Si yo acá tengo que estimar 6 tratamientos distintos, tengo que estimar 6 medias diferentes. Y recuerden lo que les dije antes, ese número mágico, pero no lo tomen al pie de la letra. Si necesito más o menos 10 datos para respaldar a cada parámetro que quiero estimar, me sale re caro hacer una ANOVA. Tengo que estimar muchos parámetros, tengo que tener muchos datos que los respalden. En cambio, una regresión es muy barata. Las regresiones son muy, muy baratas, porque para cualquier rango de X que ustedes le pongan, con una pendiente, estiman la recta. Y si quieren hacer hipótesis, estiman una varianza más y hacen las pruebas de hipótesis. Así que la regresión siempre es mucho, mucho más barata. En cambio, la ANOVA es mucho más caro, porque tiene que estimar la media de en cada X, estimo una media. Vengo acá, estimo otra. Así que el ANOVA es mucho más caro. No puedo interpolar en el ANOVA, no puedo saber qué pasa en puntos intermedios. Así que todo es mal para la ANOVA. Pero tiene una ventaja. ¿Qué supuesto extra tenemos en regresión que no está en la ANOVA? A ver qué tanto se acuerdan. Cuando miro el gráfico de residuos versus predichos, no tiene que ser el embudo, pero eso es lo mismo para ANOVA, para regresión. Ninguno de estos puede ser. Así que ese supuesto está para los dos. Independencia está para los dos. Homogeneidad de varianza está para los dos. Pero hay algo más que aparece en regresión que no está en ANOVA. ¿Se acuerda alguien? No es tan simple, no es tan obvio, lo reconozco, pero hay algo que pedíamos. ¿Qué pasaba si en regresión los datos, mis residuos, aparecen así? Acá está la media en 0, y mis residuos aparecen a veces positivos, después todos negativos, y todos así. Aparecían con la sonrisa o con la carita triste. ¿Qué problema era ese? Que tenés una relación, pero no te sirve porque no la describe tu modelo, Bien, pero la podés ver. bien, tengo una relación no lineal, y yo estoy usando una recta. Si yo hago una regresión lineal simple, estoy asumiendo que mi modelo, mi X e Y se relacionan linealmente. Bien, Fabián propone, se pueden transformar linealizándolos, y supongan que tiene una forma extrañísima, con dos máximos y un mínimo en el medio, y una forma muy extraña. En la regresión se le va a complicar estudiar relaciones no lineales complejas. Ese supuesto no lo tiene la ANOVA. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un proceso muy complejo, donde no lo puedo linealizar con nada. Acá voy a graficar los datos, 0, 10, 20, 30 y así. Y mi variable hace una cosa así. Yo le trazo una recta acá, me va a generar residuos horribles acá y acá, linealizar esto es inviable. ¿Qué alternativa tengo? Pasarme a ANOVA. Cualitativizar esto, y voy a decir dosis altas, medias, bajas. Y el ANOVA no le importa. El ANOVA me va a estimar la media de acá, me va a estimar la media de acá, la de acá, la de acá y la de acá, y va a comparar esas medias. Y no le importa cómo están ordenadas. ¿Por qué? Porque gasta mucho más grado de libertad, pero estima en cada punto. No trata de ajustar un modelo. Estima la media acá, la de ahí, la de acá. Y la forma puede ser cualquiera. Puede ser el segundo más alto, más bajo, mucho más alto. Y a la ANOVA no le importa nada eso. A un costo de estimar muchas medias. Muchas medias para estimar. Necesito más datos para respaldar. Pero no me pide relación lineal. La relación lineal es para X e Y continuos, es decir, una regresión. Entonces, si ustedes, esto es un consejo útil, quizás les va a llegar ahora y se lo van a olvidar cuando salgan a la tarde, pero si están trabajando, cuando estén trabajando con sus propios datos, y tengan una relación entre X e Y no lineal, tratan de linealizarla y no lo logran, siempre pueden recurrir a
bueno, en vez de trabajar con 10, 20, 30, voy a llamar esto A, B, C y D, y lo hago como si fuera una nova. Van a practicar de eso en un TP. Y van a ver y comparan las medias. No van a hablar de la relación funcional, pero van a decir acá hay más y acá hay menos. Eso lo van a poder decir. Tienen que tener réplicas, tienen que tener varias cosas, ¿no? Unos datos. Bien, ¿quedó claro eso? ¿Dudas? Ahora voy a ir al revés. Eso sí tengo una quanti y la quiero ir de regresión hacia ANOVA. Pero ¿qué pasa si estoy en ANOVA? Y esto realmente es tratamiento, control, nitrógeno y fósforo. Esto no es cuantitativo. ¿Hay forma de venir hacia regresión y con algo que es tratamiento, control, nitrógeno y fósforo hacer una regresión? Intuitivamente no parecería. Uno tendería a pensar que no hay una manera. Pero sí, hay una forma. Hay una forma de que una regresión, una nova, expresarla como una regresión. Y ahora le voy a mostrar de qué manera se hace. Vean esto. Y acá es donde quiero que el que me puede seguir, genial. El que no me sigue este proceso, lo vuelvo a ver en el video, pero no le vamos a tomar la deducción de lo que vamos a ver ahora, ni nada de eso, ¿sí? Lo estoy poniendo como un ejercicio extra y quiero que entiendan el proceso. Enfóquense en eso y no se preocupen tanto por el examen ni nada de eso. Esto no va a entrar, esta parte. Vean esto. Tengo una variable de respuesta continua. Una variable explicatoria con 3 niveles, A, B y C. Como podría ser control, nitrógeno, fósforo. Algo cualitativo. Esto es claramente una nova. Tengo mi variable aleatoria cuantitativa y la variable explicatoria cualitativa. Eso es una nova. Hago un modelo de la nova y lo presento así. La cantidad de la variable de respuesta está dada por la media general, el efecto de los tratamientos con 3i, más el efecto aleatorio, el error aleatorio, que esto, el j en mi muestra va hasta 15, pero en la población eso son infinitos j. Bien. Voy a reescribir esta base de datos de otra manera. Esta variable que es cualitativa, la voy a expresar como variables cuantitativas. Y el truco es el siguiente. Genero tres variables que toman valores entre 0 y 1. Son cantidades. 0 cuando no hay nada y 1 es cuando hay algo, pero es un 1. Así que es un número. Entonces voy a escribir tres variables. Una la voy a llamar XA. Y si es el sujeto recibió tratamiento A, le pongo un 1. Y este sujeto, perdón, que recibió tratamiento A, le pongo un 1 en XA, le pongo un 0 en XB y le pongo un 0 en XC. Entonces, todos los sujetos que reciben tratamiento A reciben un 1. Y ceros para todos los otros tratamientos. El XB recibe ceros en el A, unos en el B y ceros en el C. Y el XC recibe todos ceros hasta los últimos 3. Y ahora tengo, en vez de una variable cualitativa, tengo tres variables cuantitativas. Son cantidades, entre 0 y 1, pero son cantidades. Y con eso vamos a reescribir nuestro modelo, pero como si fueran cantidades y no como cualidades. Lo escribiríamos así. Estas se las presento. Se las llaman variables dummy, variables auxiliares o variables indicadoras. Y es la forma en que se transforma una variable cualitativa en variables cuantitativas. Variables dummy. Se usan mucho, ¿sí? Bien, entonces puedo reescribir el modelo. Puedo reescribir el modelo de la siguiente forma. La media general, el efecto del tratamiento 1, el 1 de los 3 de acá, el primero, que sería el A, multiplicado por esta variable A. Más el efecto del tratamiento 2, que sería el B, multiplicado por la variable B. Más el efecto del tratamiento 3, multiplicado por la variable, que es el C, multiplicado por la variable C.
más el error aleatorio. Y ahí tengo un modelo donde esta variable x, a, b y c son cuantitativas, y estos alfas actuarían como pendientes. Tengo que hacer unos arreglos a esto, por algo que le voy a contar ahora, pero ven que ya va tomando una forma de una regresión. Esto es mucho más parecido a una regresión, porque tengo una ordenada al origen, x por sus pendientes, y un épsilon al final. Tengo que hacer un ajuste. Tengo un problema acá. Estas tres variables no son independientes. ¿Por qué? Si yo ya les digo que el individuo tomó un valor de 0 en el primero y 1 en el segundo, automáticamente sé que hay un 0 en el tercero. Porque si ya me dijo que en la segunda variable tengo un 1, quiere decir que es un B. Automáticamente sé que no es un C. Lo mismo acá. Si me dicen que es un 1 y un 0, el segundo tiene que ser un 0. Porque ya está el 1 acá, en el A. Y si estoy acá, que me dice que el primero es un 0 y el segundo es un 0, el tercero tiene que ser un 1. Por lo tanto, hay una variable que sobra. Con dos de las tres, tengo toda la información necesaria. Es ultra redundante, es complementaria. Por lo tanto, no podemos poner los tres modelos aquí. De hecho, no podríamos estimar la media más los tres alfas. No hay forma de hacerlo con estos datos. Entonces, lo que se hace es, voy a quitar una de las variables. La voy a sacar. Acá elegí sacar una de las variables, la A. La voy a sacar. La elimino. Elimino la A, no saco el efecto de A. La saco la variable. El resto queda igual. Simplemente se va esto. Me queda esta expresión. Pero ¿quién me dice qué es esto? Mu más alfa 1. ¿Qué es mu más alfa 1? Lo escribí hace un rato eso. Mu más alfa 1 es... ¿Alguien lo está siguiendo esto? Es el valor, o sea, es el promedio que obtenés del primer tratamiento. Perfecto. Voy a ir un cachito para atrás. Acá. Yo les dije, esto es mu, y este segmento de acá es alfa 1. Entonces, mu más alfa 1 me lleva a mu 1. De mu le quito alfa 1, me lleva a mu 1. Así que mu más alfa 1 es igual a mu 1. Eso es lo que está escrito acá. Esto es alfa 1. Perdón, mu más alfa 1, obtengo la media 1. Y esta va a ser mi nueva ordenada al origen. Voy a tener una ordenada al origen que no va a estar en mu 0, en la mu general, sino que va a arrancar en mu 1. Al arrancar en mu 1, lo que voy a ver, cuando vea el efecto del tratamiento B, no va a ser el efecto, cuando vea el alfa de B, aparece este prima acá, porque ya ahora cambié las condiciones, y este efecto no es con respecto a la media general, sino que las distancias que hay entre la media 2 con respecto a la media 1. Es el efecto, pero con respecto a la mu 1. Y este de acá, que antes era el efecto del 3 con respecto a la media general, ahora es el efecto del 3 con respecto a la media 1. Por eso lo estoy poniendo acá de vuelta como un primo. Entonces, se lo voy a mostrar gráficamente para que se entienda. Acá yo lo tenía planteado con respecto a mu. Hago mu, más el alfa, más el alfa 1, llego al mu 1. Mu más alfa 2, llego a mu 2. Mu más alfa 3, llego a mu 3. Y ahí tengo todo. Tengo las estimaciones, tengo el mu 1, mu 2 y mu 3. Acá, cuando lo veo como regresión con esta formulita, que es la que llegué al final, mu 1 más alfa 2' con la variable b, más alfa 3 con la variable c,
lo que estoy haciendo es poner de referencia a mu1. Esta es mi ordenada al origen ahora. Entonces, la línea no está en mu, sino que está en mu1. Ven acá. Esa es como mi ordenada al origen. Alfa 2, les dije que es el efecto del tratamiento 2, o sea, el B, con respecto a la media 1. Por lo tanto, es este salto de acá a acá. Es como una regresión así. Vean solo esta parte. ¿Se entiende? O sea, esto es una pendiente. Es cuánto sube desde la ordenada del origen hasta B cuando este sube una unidad. ¿Y cuándo sube una unidad? Esto valía 0, la variable auxiliar esta que estoy poniendo acá vale 0 en este individuo y vale 1 en este sujeto. En este punto. Todos los individuos que están en X2 le pusimos un valor 1. Y los que están fuera de X2 le pusimos un valor 0. Así que esto es como si fuera un 0 y un 1, esta es la ordenada al origen, y lo que estoy trazando es una recta que va a pasar por acá. Y este delta, que estoy ahí, que estoy viendo acá, es cuánto cambia Y por un cambio en unidad de X. Esto es mi pendiente, que es esto que está acá. Creo que está acá. Bien, lo voy a borrar. Entonces, cuando veo la variable 1, veo esta parte, perdón, la variable 1, la variable 2, cuando quiero ver el x2, la variable 2 toma valores 0 acá, 0 ahí y 1 acá. Entonces es como construyo esta recta. Tiene esta ordenada al origen y es cuánto cambia y, este salto, cuánto cambia y por un cambio en unidad de x. Esta es la pendiente. Por lo tanto, esto que está acá, que es lo que en este modelo sería como el alfa 2, es la pendiente de una recta de regresión. Y hago otra aclaración, perdón. Cuando trabajo con la variable b, esto vale 0, esto vale 1 y esto vale 0. Por eso esto no está. Cuando trabajo ahora con la variable c, voy a borrar la b, ahora trabajo con la variable c, esto vale 0, esto vale 0 y esto vale 1. En la variable c. Es así como escribí la variable dummy. Puse 0, 0, 0, 0 y 1 hasta el final. Entonces, esto, ahora esta parte no existe porque esto vale 0, esto se va, y el modelo me queda mu1 más alfa 3 x c. Alfa prima 3. Y entonces es mu1 es mi ordenada al origen, este punto de acá, y alfa 3 es cuánto vale, cuánto cambia y por un cambio en unidad de x. Un cambio en unidad de x ahora es esto. Es cuánto cambia y esto, este es el alfa 3, cuánto cambia y por un cambio en unidad de x. Entonces, con esto de las variables dummy, lo que termino haciendo en realidad es dos regresiones, esta recta y esta recta, y las pendientes de estas dos regresiones me hablan del efecto del tratamiento 2 con respecto al de origen, con respecto al 1, y el efecto del tratamiento 3, la otra, con respecto al tratamiento 1. Y lo que obtengo es lo siguiente. Entonces, esta formulita, que es la misma que les estoy mostrando, esto que sigue siendo, pasa a ser mi ordenada al origen, es el valor esperado de i cuando b y c son 0, cuando b y c son 0, si b y c son 0, voy a tener este valor. Y estos que están acá son los efectos de los tratamientos, b y c, pero con respecto al tratamiento de referencia.
es la distancia. Este que está acá es la distancia de la media 2 con respecto a la 1. Y este que está acá es la distancia entre la media 3 y la media 1. Que sería el B y el A, o el B y el C. El C y el A. Si ven esto es una pendiente, esto es otra pendiente, y esto es una ordenada al origen, esto lo podemos escribir como que esto es I de un beta 0, ordenada al origen, una pendiente 1 por una XB, una pendiente 2 por una XC, y eso ya le puedo seguir sumando todos los términos que quiero si tuviese más niveles de factor. Entonces, arranqué de un modelo de mu más alfa sub i más epsilon, y llegué a uno de beta 0, beta 1, beta 2, todos por x. Y esta es la expresión de un modelo lineal, múltiple. Acá tengo 2x, antes tenía, el que vieron de regresión tenía una sola x, acá hay 2. Entonces, moraleja, el ANOVA de un factor con 3 niveles se convierte en una regresión múltiple con una ordenada al origen y 2 variables explicatorias, dummies. Dudas, consultas. Creo que los Profe, relaja saber que esto no lo tienen que aprender, no le vamos a tomar esto, pero bueno. Quiero que se entienda la idea, por lo menos, de que esto es lo mismo. Sí, escucho. sí, esto de cuantitivizar la variable Sí. cualitativa, ¿es para ver que ANOVA es lo mismo que regresión o se usa para algo? Bien, acá, sí, técnicamente son dos formas de ver lo mismo. Simplemente, por eso les decía, es un ejercicio mental, y para ANOVA de un factor, no tiene ningún sentido hacer lo que les estoy mostrando yo, técnico. Porque el ANOVA de un factor comparan, hacen los contrastes, hacen Tukey o contrastes ortogonales y tienen todo lo que necesitan. No necesitarían hacer nada más que eso. En modelos más complejos, si ustedes quieren empezar a mezclar variables cuantitativas y variables cualitativas, las dos, ahí ya no van a poder usar el método, este modelo de ANOVA. Ya no tienen forma de hacerlo. Y están condenados a trabajar con variables auxiliares para la parte cualitativa mezclado con las cuantitativas. ¿Se entiende, no? Lo que yo les digo, quiero hacer un modelo donde quiero explicar Y en función de la tipo de droga, que esto tiene A, B o C, más el efecto de la edad, que es cuanti. Y encima le pongo más el efecto del sexo, de los animales. Acá tengo es un modelo lineal, vamos a asumir que el epsilon sigue una distribución normal, modelo lineal general, pero tengo dos variables predictoras cualitativas con una variable predictora cuantitativa. Bien, ahí ya el modelo ANOVA clásico, donde pongo mu más alfa más, ya no puedo, porque ahí esto tiene betas, esto tiene alfas, está todo mezclado, entonces no se puede. Lo que sí se puede es tratarlo como justamente, bueno, me tapa ahí, pero puedo ver I más un beta 0, que es un ordenador al origen, después puedo ponerle más un beta del tratamiento B, por XB, dummy, más un beta de tratamiento C, por una X por una XC, más el efecto de la edad, un beta para la edad, por la edad, y así puedo ir sumando cosas. Y puedo hacer una regresión múltiple así. Esa sería la ventaja de poder hacerlo. Para el curso no hay ventaja, por eso lo dejo como un ejercicio para que entiendan que se puede hacer, aunque no lo apliquemos. Pero si van a pasar a modelos más complejos, y sí lo van a tener que hacer. De hecho, les hago un comentario. Cuando ustedes hacen en R y le dicen un lineal model, cuando tienen tratamiento A, B y C, y tienen una variable, tienen una variable I con todos sus valores, una variable de tratamiento con valores A, B,
y así, ¿ustedes qué hacen? Un lineal model donde le dicen y en función de track, ¿no? Y después le ponen los datos. R, automáticamente, esta la convierte en una variable dummy y hace este modelo que yo estoy viendo acá. Internamente hace esto. Y después se lo muestra con la tablita de ANOVA y demás. Si ustedes le piden un summary a esto, vamos a poner que este es el modelo 1, y hacen esto, y le piden summary al modelo 1, el summary, no ANOVA modelo 1, piden summary, van a ver esto. Y van a ver que hay un intercept, un efecto de B y un efecto de C. Y A no aparece. Y lo van a ver así. Y eso es porque lo está tratando como una regresión múltiple. Nada. Es algo interno que está haciendo el modelo si están trabajando con una ANOVA de un factor o dos, donde son todas cualitativas. Si quieren mezclar quanti y quali, y van a tener que hacerlo. ¿Qué más? ¿Consultas? Último comentario. Acá yo eliminé a la XA, que era la del tratamiento A, que me generó la media de 1, que sería la media del tratamiento A. Si yo elimino a la XB, la que va a como valor de referencia es la media 2, la media del tratamiento B. Automáticamente estos efectos van a cambiar, porque va a ser la distancia del A hacia el B y del C hacia el B. Así que, si cambia el tratamiento de referencia, cambian los valores de los alfas. Voy a explicarlo mejor acá. Acá yo bajé, al eliminar la A, usé como valor de referencia mu1. Si yo elimino el B, el valor de referencia va a ser el B. Y esta va a ser la línea. ¿Mm? Y después voy a ver los efectos de todos con respecto a esta. Así que van a cambiar los valores. Nada. Solo lo aclaro. Creo que termina acá. Sí. ¿Dudas, consultas de esto? Bien. La clase que viene, vamos a empezar a usarlo en máxima verosimilitud. Vamos a usar máxima verosimilitud para ver qué pasa si tengo un modelo donde hay heterocedasticidad. Les dije antes, una forma era transformando los datos, aplicando logaritmos. No, vamos a ir a una fórmula mucho mejor, que es modelar las varianzas. Vamos a incluir en el modelo una función que me va a permitir modelar eso. Pero ahí ya tengo que estar en máxima verosimilitud. Así que eso lo vamos a ver la clase que viene. Voy a cortar esto.